Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación y evolución de galaxias, en donde hoy vamos a continuar lo que iniciamos en la clase anterior, que es el estudio de los formalismos de Press-Schechter y hoy el formalismo de Extended Press-Schechter, que nos permiten, sin la necesidad de grandes infraestructuras de software cómputo, como requieren las simulaciones de cuerpos que vamos a presentar en las clases siguientes de esta asignatura, a obtener los árboles de fusiones de halos de materia oscura que nos van a servir luego como condiciones iniciales para los modelos semianalíticos que también trataremos en futuras clases de la asignatura. Antes de ir a por el Extended Press-Schechter, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos para el formalismo de Press-Schechter. En el formalismo de Press-Schechter lo que vimos es que a partir de condiciones muy básicas y también de ecuaciones analíticas muy sencillas, podíamos obtener básicamente la función, la fracción de halos y de masa que está en objetos colapsados para una escala dada. Para ello, lo que hacíamos es partíamos de la suposición de colapso esférico de estas estructuras de estos halos y también de que la evolución estaba en régimen lineal. Esto lo que nos permitía es definir un momento de colapso en el régimen lineal, que era justamente cuando estas estructuras superaban una densidad que la llamábamos densidad crítica de colapso, en la delta sub c, que era 1.69 veces la densidad crítica del universo en este momento. Luego, suponiendo que además el espectro de densidades de las fluctuaciones era un espectro estático, no considerábamos evolución temporal, lo que nos permitía es que, sabiendo que para una escala dada podíamos definir una masa característica, que la podíamos obtener aplicando un filtro o una función ventana, y que para esta escala dada, aunque la masa característica era esta que nos daba la función ventana, también teníamos una dispersión de masas que se traducía a una dispersión también en densidad, en sobredensidades, ¿vale? Y de aquí sacábamos esta sigma, que es la dispersión de esta función gaussiana de densidades o de masas. A partir de estas funciones, lo que podíamos hacer, nos definíamos como postulado de Press-Schechter de que la probabilidad de que un halo de esta masa esté dentro de un objeto colapsado era igual a la fracción de objetos colapsados con masa superior a esta masa crítica. ¿De acuerdo? Esto nos daba un gran poder predictivo, solo con funciones, unas integrales muy sencillas de funciones gaussianas, pero tenía varios problemas, uno de los cuales era que no daba cuenta de la mitad de la masa de objetos colapsados, y esto hacía que a la función que habíamos obtenido de forma sencilla tuviéramos que añadirle ad hoc un factor 2 para que realmente pudiera ser una expresión analítica predictiva, y además que no nos proporcionaba información temporal, por lo cual no podíamos ver cuál era la función de masa a los precursores a los que nosotros analizábamos a un tiempo dado. Todo esto se puede resolver si nos vamos a lo que le llamamos el Extended Press-Schechter. Básicamente, el Extended Press-Schechter, o que también se le llama el Excursion Set, se basa en el hecho de que tenemos una distribución de fluctuaciones primordiales que es aleatoria. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues básicamente es que si ahora nos vamos en el espacio de sobredensidades contra escala de las fluctuaciones que ya vimos en la clase anterior, que es el que tenéis aquí abajo, si nos aplicamos sucesivamente filtros ventana de escalas de distinto tamaño, desde escalas muy pequeñas hasta escalas mayores, lo que vemos es que vamos obteniendo que la densidad podría ir decreciendo a medida que ampliamos la escala de la función ventana, hasta que llegamos a una densidad de colapso, ¿vale? Y luego continuaría decreciendo. Lo que nos dice el Excursion Set es que en realidad, a medida que vamos ampliando la función ventana para llegar a escalas mayores, ¿de acuerdo? Como tenemos un campo de fluctuaciones aleatorio, es igualmente probable la trayectoria decreciente que la trayectoria creciente, ya que podemos no irnos encontrando con regiones que en general cada vez
contienen más voids, sino que podría ser que cada vez nos encontramos con regiones más sobredensas que la que nosotros estamos analizando en su entorno. Es decir, que tan probable es que yo esté centrado en un halo principal como que esté en un halo secundario y al ampliar la ventana, al ampliar la escala, acabe agarrando estructuras más densas. ¿De acuerdo? En el primer caso partiría de regiones en torno a una región, por ejemplo, imaginaros en torno a una región de un void, ¿vale? A medida que yo salgo del void, voy ampliando la escala, voy yéndome a escalas más grandes, pues voy incrementando mi densidad porque estoy encontrando cada vez más masa, ¿vale? Al revés, que si estoy en una región altamente sobredensa respecto a su entorno, sí que es verdad que cada vez es más probable que me encuentre con regiones subdensas y esta densidad decrezca al ampliar la escala. En el caso de Projector, solo tenía en cuenta la trayectoria superior, en la cual cuando yo amplío la escala, decrece la densidad. Pero lo que nos dice el excursion set es que la probabilidad de las trayectorias decrecientes y de las que les llama trayectorias de espejo es exactamente la misma. Por lo cual, ambas deben tenerse en cuenta cuando uno mira cuál es el origen de una estructura colapsada a una escala M1. Puede haber sido originada tanto por una región muy sobredensa como por regiones más subdensas que han ido añadiendo regiones más densas hasta llegar a esta densidad crítica para el colapso. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que nos dice el excursion set. Y esto se debe básicamente a que tenemos una distribución de fluctuaciones primordiales totalmente aleatoria. ¿De acuerdo? Vale, esto es básicamente lo que os he contado ahora, que el pasar por distintas escalas es un proceso aleatorio. Se le llama este random walk o el excursion set. De acuerdo. Aquí también es importante que os introduzca una nueva variable, que es le llamamos la variable S, que es equivalente a esta sigma al cuadrado, la dispersión en masas o en densidades que vimos en la clase anterior, que anticorrelaciona con la masa y con la escala. De modo que cuando veáis plots en S, van a ser van a quedar invertidos en el plano horizontal con respecto a los plots en los cuales sea masa, escala contra sobredensidad. ¿Vale? Es un poco lioso, pero bueno, se usan indiferentemente la variable S o las variables M y R. Vale, muy bien. Bueno, y aquí otro detalle del por qué esta densidad crítica del colapso es en torno a este 1.69. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora un caso concreto analizado desde el punto de vista del projector y cómo se analizaría a partir del extended projector. Vamos a ver primero una masa dada, M1, que va asociada a la variable S1, lo tenéis aquí abajo, pero para hacerlo un poco más sencillo, pues más tarde voy a volver a girar este diagrama para que lo veamos como lo hemos visto hasta el momento, de modo que esta masa M1 asociado a la variable S1, ¿vale? Yo puedo definirme que la fracción de trayectorias con densidad superior a la crítica nos va a dar la probabilidad de que la fluctuación a esta escala esté colapsada. ¿De acuerdo? Y esto será igual a la fracción de masa que está en elementos colapsados a masa mayor a M1, es decir, a escala S menor a S1. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos decía el projector, ¿no? Que la probabilidad de que la fluctuación esté colapsada es igual a la fracción de objetos, la fracción de masa que está en objetos colapsados a M mayor que M1. Aquí es importante que notéis que cualquier halo que a M1 tiene su trayectoria pasa por tener una densidad superior a la crítica para el colapso, significa que pertenece a un halo que está colapsado a una masa mayor que a M1. Es decir, a M1 yo ya tengo que la estructura tiene una densidad superior al colapso. Por lo cual, masas mayores también tendrán
esta masa superior, a esta densidad superior al colapso, por lo cual también estarán colapsadas. Por lo cual esta M1 pertenecerá a estas estructuras de masa superior que también están colapsadas. ¿De acuerdo? A esto nos referimos cuando decimos la fracción de masa en elementos colapsados con masa superior a esta escala. ¿De acuerdo? Simplemente una como nota aquí para entender mejor lo que se está haciendo. Muy bien. Con esta definición, lo que vemos, básicamente, si fijaros que os he girado aquí el diagrama, porque ahora vaya como iba antes con la masa o con la escala, ¿vale? Para no liaros con las variables S, ¿vale? La masa crece hacia allá y ahora volvemos a tener aquí las trayectorias. La trayectoria clásica que nosotros habíamos visto hasta el momento era la B, ¿vale? ¿De acuerdo? Que cruza la densidad crítica, por ejemplo, a la escala S3, ¿de acuerdo? Y que a S1 está con unos valores superiores a la crítica. Para M1, esta masa inferior a M3 o a M2, ¿vale? Tenemos que a esta escala la densidad es superior a la crítica, ¿de acuerdo? Con la definición que teníamos para el Presheckter tradicional, lo que nos ocurrirá es que el objeto que tiene la trayectoria B, que a M1 tiene una densidad por debajo de la crítica, a M1 yo no lo contaría como objeto, o sea, su masa no contaría como masa dentro de objetos colapsados, por lo cual no contaría en la probabilidad, no me estaría dando peso a la probabilidad de que el objeto AM1 esté colapsado. Pero si nos fijamos a escalas mayores, vemos que de repente esta trayectoria B1 cruza el umbral de la densidad crítica para luego volver a decrecer. Por lo cual, si ahora yo me voy a S2, aquí a S2 sí que considero que esta estructura, la masa contenida en esta estructura, está colapsada. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esta trayectoria concreta sí que la estoy contando para halos con masas con escalas superiores y no la estoy contando en halos con masas o escalas más pequeñas. Cuando está claro que si a una escala muy grande el objeto ya está colapsado, también lo estará este objeto si me voy a escalas más pequeñas, porque las escalas más pequeñas están contenidas en las escalas mayores, ¿de acuerdo? Luego, esto lo que nos está dando es una incongruencia, una inconsistencia en el postulado de Presheckter. Para el caso de trayectorias que, aunque a S1 no habían cruzado el umbral para estar colapsados, sí lo cruzan a escalas mayores, ¿de acuerdo? Luego esto es el problema que ya vimos que tiene el Presheckter tradicional. Muy bien, vamos ahora a un desarrollo analítico para tener en cuenta estos objetos que, aunque a S1 no estaban colapsados, sí lo hacen a escalas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero de todo, buscaremos la fracción de masa en objetos que no están colapsados a M1, sino que han colapsado pero a escalas menores. Es decir, a M1 no los contaría como objetos ya colapsados. ¿De acuerdo? Su masa no formaría parte de objetos colapsados, sino que formarían parte de objetos a menor escala colapsados. ¿De acuerdo? Al revés de lo que hacíamos hasta el momento. ¿Sí? Estos serán los objetos que tienen su primer cruce, que va desde la densidad crítica hasta densidades inferiores a la crítica, a una masa menor que la de la escala M1. ¿De acuerdo? Fijaros que es exactamente al revés que lo que habíamos visto al momento. Ahora vamos a contar todos los que están por debajo de la densidad crítica a M1. ¿Sí? No obstante, ahora sabemos que existen, por el excursion set, sabemos que existen trayectorias que, aunque a M1 estén por debajo de la densidad crítica, lo cual nos llevaría a suponer en un caso de un Presheckter tradicional que no están colapsados y que su masa no debe contarse como colapsada, sino que su masa estará colapsada en objetos de menor tamaño, sí que lo está porque a mayores escalas sí que cruza el umbral de la densidad crítica para el colapso. ¿De acuerdo? Estas trayectorias
tenemos que restárselas, ¿vale? Si queremos obtener la fracción de masa de objetos que no están colapsados a M1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, tenemos que, usando las mismas expresiones que usamos para el presector tradicional, pero ahora integrando desde menos infinito hasta la densidad crítica, acordaros que para calcular los objetos ya colapsados nos integrábamos desde la densidad crítica a infinito, para tener en cuenta todas las trayectorias que estaban por encima de la densidad crítica a M1, ¿de acuerdo? Que este será este valor de aquí. Aquí es donde estaremos contando todas las trayectorias que tienen densidad por debajo de la crítica a S1, es decir, todos los objetos no colapsados a M1, ¿de acuerdo? Y les tenemos que restar las posibles trayectorias tipo B que sí que estarán colapsadas aunque estén por debajo de la densidad crítica. ¿Cómo lo haremos esto? Pues aprovecharemos el formalismo del exclusion set que nos dice que en el caso que exista una trayectoria tipo B', ¿de acuerdo? Que esta sería una trayectoria que sí que está por encima de la densidad crítica, pero que tiene como un movimiento otra vez hacia el colapso a una escala mayor a la que yo estoy analizando, ¿de acuerdo? Pues que esta trayectoria tipo B' siempre tendrá una trayectoria espejo respecto a este punto en el cual vuelve a cruzar la densidad crítica, que es lo que habíamos visto básicamente aquí, que estábamos contando, ¿vale? Que siempre existe la trayectoria espejo, que para llegar a la densidad crítica puede venir desde densidades menores o desde densidades mayores, ¿vale? Pues nos aprovechamos que existe, para cada B' nos existe una B, que justamente la B es la que no queremos contar, ¿vale? Porque esta también está colapsada. Ambos a S1, a M1 en este caso, son objetos colapsados, ¿vale? De ambas trayectorias. Pues nosotros nos aprovechamos que existe esta B' que podemos contabilizar usando el presector tradicional, la ecuación del presector tradicional, ¿vale? Nos aprovechamos que existe esta, que la podemos contar con el presector tradicional, para descontar todas las trayectorias de tipo B que están con densidad inferior a la crítica, pero que más adelante van a cruzar y van a estar como objetos colapsados. ¿De acuerdo? Por lo cual, ¿qué es lo que haremos? Pues a los objetos que para una escala M1 no han colapsado, es decir, tienen densidad por debajo de la crítica, les restaremos los objetos de trayectoria tipo B', pero simétrica respecto a delta crítica, es decir, las espejo. Y aquí tenéis el simétrica, nos lo da este 2 delta C menos D, que básicamente tenemos que si a la escala M1 la B' tiene una delta prima más delta crítica de sobredensidad, sabemos que la trayectoria B tendrá una delta crítica menos esta misma delta prima para hacer que sea espejo. Luego, ¿cuál será la sobredensidad que tendrá la trayectoria espejo? Pues será igual a la sobredensidad crítica menos esta delta prima de la trayectoria que se puede tratar con el presector tradicional, la trayectoria ideal, digamos, esta que decrece, que va desde densidades superiores a densidades inferiores, en lugar de hacerlo al revés, que esta delta prima es justamente la delta menos, o sea que ahora será más,
la delta crítica. ¿De acuerdo? Esto nos vendría de aquí. ¿Sí? Luego, básicamente, pues, de aquí saco que mi sobredensidad para la trayectoria espejo es 2 veces la delta C menos la delta de la trayectoria esta B'. ¿Vale? La trayectoria B' tiene sobredensidad delta, pues la delta de la B es justamente lo que nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Luego, usando el hecho de que la probabilidad de B es exactamente igual a la probabilidad de la trayectoria B', pues podemos restarle directamente usando el presector tradicional la probabilidad que nos da esta fórmula analítica, y con esto obtendremos la fracción de objetos que no están colapsados a M1. Y por lo cual también la fracción de objetos que sí están colapsados a M1. Y ahora ya sí, sin tener que añadir el factor 2. Simplemente haciendo este truco de usar las trayectorias espejo. ¿De acuerdo? Muy bien. Además de todo esto, además de ahora ya sí poder predecir bien y no tener que añadir ad hoc este factor 2, lo que nos permite el presector extendido y el hecho de que exista el excursion set y el hecho de que tengamos las trayectorias de espejo, lo que podemos hacer ahora es, ahora sí podremos calcular la masa de los precursores, la función de masa de los precursores. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues se puede calcular básicamente haciendo una translación de la función de masas que nos da el extended presector de esta escala dada, ¿vale?, a escalas más pequeñas a distinto redshift. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues básicamente variando la densidad crítica para el colapso, que nos va a depender de la z, ¿de acuerdo? Y yéndonos a distintas escalas en donde habrá pasado el colapso. Los objetos colapsados a un redshift más alto, ¿qué es lo que les va a pasar? Pues al bajar, al descender, al cambiar en redshift, estas escalas van a ir moviéndose, van a ir moviéndose a escalas mayores, y voy a ir teniendo, pues, que me van a ir colapsando escalas mayores a medida que yo voy yendo hacia redshift menores. Luego, con esto me puedo trazar la evolución del colapso de las estructuras desde el progenitor hasta redshift 0. Con esto me puedo calcular, me puedo irme a redshifts más altos y ver cuál es la función de masa de los precursores de un halo mayor a redshifts más bajos. ¿De acuerdo? Esto es lo que me permite hacer el extended presector. Básicamente usando esta variación en la densidad crítica a medida que me avanza el redshift. Muy bien, como tanto el presector como el extended presector trabajan con distribuciones de probabilidad, lo que nos hará falta es, para poder obtener un árbol de fusiones y para poder conocer cuál es el precursor de un halo dado, cuál es el precursor más probable, lo que se usarán son básicamente simulaciones de Monte Carlo, que son básicamente simulaciones en las cuales se lanzan números aleatorios, simulaciones mucho menos costosas que las simulaciones numéricas de n cuerpos que veremos en las siguientes clases. Luego, a partir de las distribuciones de probabilidad a distintos redshift, las funciones de masa de precursores a distintos redshift, yo podré irme construyendo un árbol de fusiones a partir de estas realizaciones de Monte Carlo, de estas realizaciones aleatorias. Y con esto me podré construir estos árboles de fusiones como el que tenéis aquí, sin necesidad de costosas simulaciones n cuerpos. ¿De acuerdo? Y aquí terminaríamos la parte del presector extendido.
Sí que es verdad, es el presector, tanto el presector como el presector extendido, como ya os conté en la anterior clase, no son triviales de entender. Podéis ir revisando, podéis ir visualizando esta clase. Tenéis también las referencias para ver las explicaciones con todas las ecuaciones en todas estas referencias que tenéis aquí arriba. Y también tendremos una clase presencial que también grabaremos, en la cual vamos a intentar resolver más las dudas. Pero básicamente que os quede claro, lo que os tiene que quedar claro es que el presector clásico no nos permitía explicar exactamente la expresión analítica que se obtenía, se tenía que añadir un factor 2, de algún modo no se estaba considerando la mitad de la masa de los objetos colapsados, y además no nos permitía conocer la función de masa de los precursores, no nos permitía movernos en el redshift por las distintas trayectorias, ¿de acuerdo? Porque lo que se suponía es que había un único tipo de trayectorias, que eran estas con densidad decreciente a medida que nosotros ampliábamos la escala, ¿de acuerdo? Mientras que el Extended Presector, al tener en cuenta este excursion set, el hecho de que todas las trayectorias en el espacio de escalas contra sobredensidades son posibles, nos permite tanto explicar bien y obtener bien una distribución, una expresión analítica para calcularnos la fracción de masa en objetos colapsados a una escala dada, como también, o la probabilidad de que a una escala dada tenga yo el objeto colapsado, también nos permite conocer las funciones de masa de los precursores. Y dejaremos esta clase aquí, que ya ha sido suficientemente densa, y continuaremos ya ahora sí yendo a ver las simulaciones en cuerpos. Que vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase.